Y en esta mañana veremos, como ustedes ya lo leyeron, un pasaje que es muy confrontante, un pasaje que es muy, digámoslo así, fuerte para nosotros, pero un pasaje que es muy necesario para la salud de nuestra vida espiritual. En esta mañana yo he titulado este mensaje El pecado y su relación con el cristiano. El pecado y su relación con el cristiano. Hoy en día, hermanos, nosotros vemos en el ámbito cristiano, en la mayoría de las iglesias y los canales cristianos, muy poco acerca de la predicación del pecado. El mensaje de la iglesia moderna de hoy en día es no hablar de pecado, porque según ellos, hablar de pecado es mostrar falta de amor por los no creyentes. Yo mismo venía de una iglesia que se manejaba un mensaje como este, y siempre se le hablaba a las personas que debemos hablarles solamente y casi que exclusivamente a las personas del amor de Dios nada más, y del amor que Dios tiene por ellas. De ahí la iglesia se inventó algo que se llamó las 4 leyes espirituales, y una de estas 4 leyes espirituales dice o le dice a los pecadores de forma muy superficial y muy rápida que el hombre está separado de Dios por el pecado. Pero hermanos, si nosotros nos vemos aquí en este pasaje, la palabra que más se repite en este tramo, en este texto, es la palabra pecado, es la palabra infracción, es la palabra diablo, es la palabra obras. Vemos que el énfasis del apóstol Juan aquí es confrontar a sus lectores, sabiendo nosotros, ya viendo el contexto que hemos visto por varias semanas, que los falsos cristianos o los falsos creyentes que están en la iglesia a la que Juan les escribe se habían ido, había una división en la iglesia, y Juan quiere aquí hablarles a aquellos que quedaban acá dentro, y algunos cristianos que habían sido arrastrados quizás o estaban a punto de ser arrastrados por la falsa doctrina, que ellos supieran qué es lo que Dios piensa del pecado. No nos gusta a nosotros, hermanos, hablar o que nos hablen muchas veces de pecado. Es fácil ver, hermanos, muchas veces en nosotros, o muy fácil para nosotros ver el pecado de los demás y tomar muy en poco nuestro propio pecado. Pero Juan nos enseña aquí en esta mañana cómo examinarnos en nuestra vida cristiana y en nuestra relación con el pecado. Juan nos muestra aquí que hablar de nuestro pecado es una de las mayores muestras de amor de Dios por nosotros. Jesús, en su labor como profeta del Nuevo Testamento, Jesús viene en una de sus labores como el mejor profeta y el mayor profeta. Él viene a confrontar a los hombres con su pecado. Ustedes saben, uno de los mayores inconvenientes que Jesús tuvo durante su ministerio fue que Él estuvo confrontando el pecado de los fariseos que le odiaban a Él. Y una de las mayores razones por las que los fariseos odiaban a Jesús era por el pecado que Él venía a mostrarles. Él venía a mostrar que todas sus prácticas y toda su mayoría de sus ritos y creencias no venían realmente de la Escritura, sino de un corazón que estaba lleno de pecado, que amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y Juan ahora, siguiendo este patrón apostólico, le escribe a los creyentes en Éfeso acerca del pecado. Él no está hablando aquí a no cristianos, él está hablando a cristianos, a personas que estaban dentro de la iglesia, como ya dije, porque muchos de ellos estaban siendo engañados, arrastrados por la falsa enseñanza. Ustedes recuerdan que eso lo vimos, que muchos de ellos decían que no había pecado, o que ellos ya no pecaban. ¿Ustedes recuerdan? Que más atrás, en el capítulo 1, estos falsos cristianos, estos falsos creyentes, anticristos, decían que ellos jamás pecaban más, que ellos podían vivir una vida normal, una vida de pecado despreocupada, y que a Dios no le interesaba lo que se hacía en el cuerpo. Por eso Juan tiene que venir acá y corregir esta falsa enseñanza, hablando del pecado y sus consecuencias y de su relación con el cristiano. Entonces Juan nos da aquí una separación fundamental, hermanos, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice Juan aquí que los hijos de Dios, ya lo vimos la vez pasada, tienen la unción del Santo, tienen la verdadera unción, tienen la unción del Espíritu Santo, mientras que los hijos del diablo son anticristos. Eso lo vimos hace unos 15 o 20 días. Los hijos de Dios, vimos la última vez, vienen confiados delante de Jesús en el día del juicio, mientras que los hijos del diablo saldrán avergonzados en el día del juicio delante de Dios. Y eso lo acabamos de ver ahí en el contexto del capítulo 3. Los hijos de Dios, hermanos, Juan nos muestra ahora que ellos se relacionan con el pecado de una manera muy diferente que los hijos del diablo. Y eso es quizás una de las marcas más fundamentales o más claras en la Escritura acerca del cristiano. El cristiano es una persona que se relaciona con el pecado de una manera muy diferente a como lo hacen los inconversos.
Los hijos de Dios no viven en pecado, hermanos. Los hijos del diablo practican activamente y conscientemente el pecado. Y este es para Juan uno de los rasgos más claros y más característicos de los que no son de Dios. Entonces, dependiendo de cómo vemos el pecado y cómo tratamos el pecado en nuestras vidas, hermanos, podemos nosotros examinarnos en esta mañana y decir si soy un verdadero hijo de Dios o soy un hijo del diablo o un supuesto cristiano engañado por el pecado. Ahora, hermanos, uno de los mayores enemigos del cristiano no es el diablo. Uno de los mayores enemigos del cristiano no es la pobreza, como dicen hoy en día muchos. Uno de los mayores enemigos del cristiano no es la tristeza o el fracaso, como dicen muchos hoy en día en los púlpitos. Uno de los mayores enemigos del cristiano, hermanos, es el pecado. Muchos hoy piensan que el diablo es su peor enemigo y se olvidan del pecado. Muchos de los púlpitos hoy ya no se habla de pecado, sino se habla de guerra espiritual y de darle duro al diablo, y hay que decretar y hay que liberar la ciudad de los demonios para que realmente el cristianismo pueda prosperar. Pero no es esa realmente, hermanos, la enseñanza apostólica. Es precisamente eso lo que el diablo quiere que las personas piensen, que el pecado no es algo importante, que el pecado es algo de segunda mano a lo que nosotros no debemos prestar atención, o que es un espíritu, como dicen algunos, que nos hace hacer cosas que son indebidas, y que la única forma de librarnos de esos pecados es sacándole los espíritus a la persona mediante una supuesta liberación, y la persona queda libre de pecados. Cosas que no encontramos en ningún lado por las Escrituras, en las Escrituras. Por eso en esta mañana veremos, hermanos, y ese es el propósito de este sermón, veremos la relación del creyente con el pecado. Meditaremos en la obra de Cristo y sus consecuencias en la vida del cristiano. Nos expondremos en esta mañana, hermanos, a la enseñanza apostólica del pecado. Veremos qué es lo que un verdadero apóstol de Dios dice con respecto al pecado, y Dios nos ayude en su gracia a ver el pecado como Dios lo ve. Por eso el propósito en esta mañana, hermanos, es que nos examinemos y que veamos cómo estamos nosotros en relación con Jesús y en relación con el pecado. Vamos a ver en esta mañana algunos puntos. Aquí Juan, el texto es un poco repetitivo. Juan del versículo 4 hasta el versículo 8 habla casi que de lo mismo y lo reitera una vez más, o lo repite una vez más, de los versículos del versículo 8 hasta el 10. Dice el versículo 4, y Juan lo primero que hace aquí es darnos una definición del pecado, y el primer punto que veremos hoy es el pecado y su relación con la ley de Dios. ¿Qué es realmente el pecado? Juan aquí, como primer aspecto, hermanos, nos habla del carácter universal del pecado y nos lo muestra aquí como el quebrantamiento de la ley. Versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo primero que Juan nos muestra aquí, y hay muchas definiciones bíblicas para pecado, se nos ha dicho también, y Pablo lo define así, como que el pecado es amartia o es no dar en el blanco. Pero Juan lo define aquí, y la palabra aquí infringir o infracción de la ley, la palabra infracción de la ley no aparece como tal la palabra ley en el griego, sino aparece la palabra anomia. Y la palabra acá, infracción, esta palabra anomia, quiere decir sin ley. Es decir, el pecado, aparte de muchas de sus definiciones bíblicas, básicamente lo que Juan define aquí es que el pecado es vivir sin ley o vivir bajo nuestra propia ley y despreciar la ley de Dios. Por eso Juan nos dice aquí que la persona que vive en pecado es aquella persona que continuamente está infringiendo la ley de Dios, está quebrantando la ley de Dios de una forma continua. Infracción de la ley, quebrantar la ley. El pecado, hermanos, es cuando las personas conocen la ley de Dios, pero ellos prefieren hacer las cosas a su manera. Ellos saben que Dios les dice algo, ellos saben que Dios ha prohibido algo o Dios les ha advertido algo, pero a ellos no les importa lo que la Biblia dice y prefieren vivir bajo sus propias leyes. Por eso quebrantar no solamente es hacer algo malo, como la gente tiene definición de pecado, que es simplemente hacer algo malo, sino que el pecado mismo es rebelarnos o hacer rebelión o afrenta a Dios mismo. Cuando una persona decide vivir bajo su propia ley, está viviendo en anomia o sin ley. Esa persona vive como quiere, esa persona piensa como quiere, esa persona hace como quiere. Por eso los inconversos no solo rompen la ley de Dios, sino que viven bajo sus propios estándares de justicia. Rigen sus vidas bajo su propia prudencia y no consideran lo que Dios dice. No les importa lo que Dios dice. Básicamente eso es pecado, según Juan.
No solamente hacer algo malo, sino es ofender a Dios mismo. Ofender a Dios es ofender sus propias leyes. Y ofender sus leyes es ofender a Dios. Por eso, hermano, pecar no solamente puede ser hecho en función del mal que yo hago a los demás. La mayoría de personas piensan que pecado es cuando yo hago algo malo contra alguien. Pero pecado, hermanos, en su definición bíblica, es cuando yo afrento a Dios mismo. Soy capaz de botar las leyes de Dios, hacerlas a un lado y enfrentarme de cara a cara con Dios, diciéndole que mis leyes son mejores que sus leyes. Eso es pecado, hermanos. Eso según Juan es pecado. Y estas personas que estaban saliendo de la iglesia donde Juan les estaba escribiendo, no les importaba la ley de Dios. Ustedes ven que para ellos la ley del Antiguo Testamento, ellos veían los gnósticos a Dios como un Dios perverso y un Dios malo, y no les importaba lo que ese Dios decía. Y dentro de la ley del Nuevo Testamento ellos tomaban algunas cosas que les parecían. Eso, hermanos, es pecado. Cuando yo tomo la ley de Dios, sin importar si es aún el Antiguo Testamento, y yo me invento unas leyes mejores, o decido yo inventarme yo mis propios estándares. Por eso la ley de Dios y el pecado, hermanos, son incompatibles. Cuando nosotros hablamos de pecado, estamos hablando de la voluntad humana versus la voluntad de Dios. Por eso la ley de Dios, hermanos, es la voluntad expresa de Dios para los hombres. Y la ley de Dios muchas personas lo ven como algo malo. Pero la ley de Dios en sí misma, hermanos, cumple varias funciones. Y una de esas funciones es que es una barrera que nos guarda del mal moral. La ley nos guarda del mal moral. Nos guarda de caer en ciertos pecados. Nos guarda de hacer ciertos males que pueden traer consecuencias fatales a nuestra alma. Y otro de los propósitos de la ley, hermanos, es que la ley da gloria a Dios. La forma de nosotros poder glorificar a Dios, de poder nosotros exaltar a Dios, no es pararse en una tarima y tocar una guitarra y cantar canciones muy bonitas, hermanos. No es eso, como muchas personas piensan hoy. Sino realmente dar gloria a Dios es obedecer su palabra, conocer sus mandamientos. Jesús mismo lo dice en Juan: el que me ama guardará mis mandamientos. Por eso la voluntad humana no regenerada nos lleva de cara al pecado, nos lleva a pecar más y más en rebelión contra Dios y a exaltar el yo. Por eso la voluntad del pecador, hermanos, quiere siempre estar por encima de la voluntad de Dios. Por eso el pecador siempre quiere hacer su propia voluntad. Y este mero deseo de hacer lo que él quiere, ya en sí mismo es pecado, es anomia, es no querer someterse. Y la misma escritura lo dice en Romanos 8, que el hombre natural no puede someterse a la ley de Dios porque él no puede. Y a pesar de que él no puede, él tiene una obligación moral delante de Dios de sujetarse a su voluntad. Por eso para las personas que viven en anomia, viven sin ley, lo más importante para ellos es llevar a cabo lo que ellos quieren, llevar a cabo su voluntad más que la voluntad de Dios. Y hermanos, ese no es en sí mismo el problema. El problema es cuando cristianos que están dentro de una iglesia, como los que Juan les escribe acá, viven de esta manera, piensan de esta manera. Y Jesús nos da una ilustración ahí. Jesús nos muestra ahí en Mateo 7:23 en el día del juicio lo que pasó con estos cristianos que decían que hacían milagros y muchas sanidades y muchas cosas y profetizaron en el nombre de Jesús. Y Jesús les dice en el versículo 23 de Mateo 7: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La misma palabra que usa Juan ahí en el versículo 4, anomia. Apartaos de mí, hombres que practican la anomia, hombres que hicieron su propia voluntad pensando que era mi voluntad, hombres que hicieron sus propios deseos, se dejaron llevar por sus propios deseos en nombre de Dios. ¿Y qué sorpresa se llevarán estas personas, hermanos? ¿Y qué sorpresa se llevarán aquellos que están dentro de una iglesia pensando que ellos sirven a Dios, pensando que ellos obedecen a Dios, pero están viviendo su propia anomia, están viviendo bajo sus propios estándares de justicia? Piensan que están adorando a Dios, piensan que aman a Dios, haciendo su propia voluntad. Por eso nosotros vemos acá, hermanos, que es imposible nosotros practicar o no practicar la ley de Dios y al mismo tiempo decir que tenemos comunión con Dios. Jesús dice que nunca conoció a estos hacedores de maldad, jamás los conoció, jamás sabía quién eran ellos, jamás tuvo comunión con estas personas que eran hacedores de maldad. Por eso una vida de maldad, hermano, una vida de pecado es incompatible con una vida de comunión con Dios. Como dice el puritano John Bunyan, la oración matará el pecado o el pecado matará la oración, hermanos.
Como decía Juan ahí anteriormente en el versículo 3, pero en el versículo 28 del capítulo 2, que estas falsas personas saldrán avergonzados el día del juicio delante de Dios. Esta desobediencia, hermanos, trae como consecuencia la separación de Dios. La persona que vive en anomia, que vive bajo sus propios estándares, está alejado de Dios, y Dios se aleja de esta persona por su pecado. Nosotros por naturaleza, hermanos, estamos lejos de un Dios santo, lejos de la salvación, lejos de la gracia, lejos por causa de nuestra desobediencia. Y por favor, hermanos, no nos engañemos. Si no guardamos los mandamientos de Dios, no amamos a Dios. Dice Juan que esas personas son mentirosas. Y no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo en las Escrituras. Aquellas personas que dicen amar a Dios y no viven realmente una ley, pero no viven bajo la ley de Dios, son personas mentirosas. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de vivir una vida cristiana falsa. Si tenemos en poco los mandamientos de Dios, si vivimos bajo nuestros propios deseos, si vivimos una vida desafiando a Dios, si cuestionamos la ley de Dios y menospreciamos sus leyes. Muchas veces como cristianos a veces decidimos qué versículos nosotros obedecer y qué otros no. Cuál me parece a mí mejor, cuál como que se acomoda más a mis deseos y cuál no. Y eso, hermanos, para Dios es pecado. Cuando yo tomo unos versículos más importantes para mí y a otros los hago a un lado. Por eso la ley de Dios, hermanos, que Juan habla aquí, es todos los mandamientos de Dios, todo el consejo de Dios. Por eso, hermanos, el cristiano debe usar la ley de Dios como forma o manera de su santificación. Recordemos ahí, hermanos, en el contexto de Juan, que los que esperan a Jesús se purifican a sí mismos. Recordemos ahí, la esperanza del cristiano para su santificación es que Jesús un día vendrá por él. Y ese es el mayor motor de su santificación. Por otro lado, la ley de Dios, hermano, es la herramienta de nuestra santificación. Es la senda que debemos seguir. Es por donde nosotros debemos caminar. Si hay un cristiano que quiera saber qué es lo que él debe hacer, debe ir a la ley de Dios y obedecerla. Es el camino por donde Dios quiere, mi hermano, que usted camine. Por eso les hago una pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Cómo estás tomando el pecado que tú tienes en tu vida? ¿Lo ves como algo simple que tú puedes manejar a tu antojo? ¿Lo ves como algo que tú puedes tratar con tu propia sabiduría? ¿Piensas que no es tan grave delante de los ojos de Dios? Mi hermano y mi hermana, no pienses ligeramente de la ley de Dios. No pienses ligeramente, no tomes en poco la ley de Dios, porque Dios no toma en poco su ley. El pecado y la ley, hermanos, no son compatibles. Ahora, ¿cómo puede luchar una persona con el pecado si toma en poco sus mandamientos de Dios? Si toma en poco la ley de Dios. ¿Cómo agradar a Dios, hermanos, si la ley de Dios no es de nuestro interés? ¿Cómo una persona puede decir que ama a Dios y agrada a Dios si no le importa lo que Dios dice en su palabra? Eso es una incoherencia. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Los inconversos quebrantan la ley de Dios, los cristianos se esfuerzan en tenerla por alto, por tenerla en gran estima. Por eso David dice que él tiene en gran estima los mandamientos de Jehová, porque él ama la ley de Jehová. En segundo aspecto, versículo 5, vamos a ver el pecado y su relación con Jesús. Ya vimos qué es el pecado y la definición que Juan nos da de pecado, y nos dice que es vivir sin ley, o es infracción de la ley, vivir sin la ley, quebrantar la ley o vivir como si esta no existiera. Y en segundo, vemos cuál es la gran carga que Dios tuvo, cuál fue lo que Dios hizo en relación con el pecado. Dios tuvo que hacer algo al ver al hombre en esta condición de pecado. Dice Juan que Jesús apareció, versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús vino en este mundo. Y yo sé que muchos de ustedes vienen de trasfondos de iglesias y quizás ya han escuchado esta historia muchas veces, hermanos, pero no importa si usted lleva un mes en la fe o lleva 20 años en el Evangelio, esta verdad es la verdad más gloriosa y central de las Escrituras. Jesús apareció, Jesús se hizo hombre y vivió una vida de obediencia perfecta, en deleite total en hacer la voluntad de Dios, sin relación con el pecado. Jesús jamás pecó, vivió una vida perfecta para hacer ese pecado por nosotros. ¿Y todo esto para qué, hermanos? Para quitar nuestro pecado, para propiciar, para calmar la ira de Dios que nuestro pecado le produce a Dios. Como le dije ahorita en la explicación, hermanos, el pecado, nuestro pecado, es el combustible que hace arder la ira de Dios. Y notemos aquí algo muy importante.
Jesús vino, y a diferencia como estos gnósticos enseñaban que Jesús era un mero hombre que se había convertido en Dios, o que era una persona que no tenía apariencia humana, dice Juan aquí que Jesús no tenía pecado. Y esta verdad es supremamente importante en las Escrituras. Jesús vino sin pecado, Jesús vino sin relación con el pecado, porque Él vino a salvar personas que estaban sumidas en el pecado. Y para que Jesús pueda salvar a los hombres, Él mismo debió no tener ninguna relación con el pecado. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, hermanos, el cordero del sacrificio debía ser perfecto y sin mancha. Debía ser un cordero perfecto, sin ninguna enfermedad, sin ningún defecto físico. Y este cordero perfecto era la sombra de lo que Jesús habría de ser cuando Él apareciera. Por eso Jesús jamás pecó, para poder ser un sacrificio perfecto por el pecado. Dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Pablo nos muestra aquí uno de los misterios más grandes del Evangelio, y es que Jesús, que jamás conoció el pecado, Jesús jamás supo que es un mal pensamiento, Jesús jamás supo que era mentir, Jesús supo que era engañar a una persona. Dios, dice ahí, le hizo pecado. Jesús cargó con la culpa del pecado. Como dice Pedro, el justo por los injustos. ¿Y cuál es el propósito? Dice Pablo, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, para que fuéramos hechos justos delante de Él. Jesús, en vez de venir a pecar, Jesús vino a exaltar la ley de Dios. Jesús vino a obedecer por aquellas personas que no podían obedecer, ni querían obedecer, y con un fin específico, y es redimir a esas personas del pecado, quitar sus pecados. Entonces Jesús viene con ese propósito de que seamos justos delante de Dios. Y Jesús vivió sin pecado y siendo perfecto logró quitar los pecados de nuestra cuenta. Y yo sé que ustedes conocen esta verdad, hermanos, pero mediten en esto, hermanos. Jesús mismo bajó del cielo, tomó forma humana, obedeció perfectamente sin tener nada que ver con el pecado y murió como sacrificio por el pecado para quitar tu pecado. Tú no te podías redimir. Tú no te puedes ganar el perdón de Dios, ni menos satisfacer por tu propia cuenta la justicia de Dios. Por eso tú necesitabas a otro que hiciera esto por ti. Y Él quitó el pecado en medio de Dios y en medio de nosotros, para que nosotros podamos tener comunión con Él. Por eso Juan dice aquí, y sabéis que Él apareció. Esos creyentes sabían cuál era el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra. Jesús no vino a hacernos ricos, Jesús no vino a hacernos felices, Jesús no vino a quitar la tristeza ni la pobreza, Jesús vino a quitar el pecado del hombre. Y eso es lo que nosotros debemos meditar, hermanos. Jamás podremos entender al 100% la obra de amor de Cristo a nuestro favor. Jamás, por mucha meditación que tengamos y por mucha consideración, jamás podremos comprender al 100% esta verdad del amor de Dios por nosotros. Dice 1 Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Cuál es la mayor manifestación del amor de Dios, hermanos? Que el mismo Hijo de Dios descienda de los cielos para quitarte tu pecado, para librarte del pecado, para limpiarte del pecado, hermanos. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que esta obra realmente ha ocurrido en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos nosotros que nos hemos beneficiado realmente de la obra de Cristo en la cruz? Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo sabemos nosotros que realmente hemos disfrutado de este perdón de pecados? ¿Cómo sabemos nosotros que realmente hemos sido perdonados? Juan dice ahí, el que permanece realmente en Cristo. Nuestra permanencia, hermanos, está marcada porque tenemos una nueva relación con el pecado. Una persona que ha nacido de nuevo, hermanos, trata el pecado de una manera diferente. Dice Juan ahí que el que permanece en Él no peca. Y aquí ha habido un problema de interpretación grave. Y un problema de interpretación difícil para muchos teólogos, porque muchos debaten aquí. ¿Estamos hablando, Juan, aquí de la perfección cristiana? ¿Estamos hablando, Juan, aquí de que jamás un cristiano vuelve a pecar? Y una de las interpretaciones que más me gustó, me parece que es la más bíblica,
Y eso lo vamos a ver más adelante, porque Juan dice que el que no peca es porque tiene la simiente de Dios en él. Es que una persona que tiene realmente la simiente de Dios, una persona que realmente ha nacido de nuevo, esa naturaleza divina que tiene ahora, digámoslo así, ese nuevo nacimiento, esa parte espiritual que ha renacido, es aquella que no puede pecar. Obviamente nosotros tenemos una lucha en nuestra carne. Dice Pablo ahí en Gálatas que el espíritu y la carne luchan ambos. Y esta lucha existe para que no hagamos lo que queramos. Y yo estoy de acuerdo con esa interpretación de que cuando Juan dice aquí que no peca, se refiere a nuestra naturaleza divina, nuestra nueva naturaleza que nos ha sido dada en Cristo. No puede pecar. Mientras que nuestro antiguo hombre, nuestro viejo hombre está luchando ahí, y así que muchas veces nos hace pecar. Por eso el cristiano tiene una paradoja en su ser. Muchas veces no quiere pecar, él no desea pecar, pero él peca. Y Juan mismo lo dice ahí más adelante, más atrás, en el capítulo 1, versículo 9. Él sabe que los cristianos pecan. Él dice ahí que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Juan no enseña la perfección cristiana como algunos dicen acá. Entonces se refiere acá, hermanos, y creo yo, que es esa nueva simiente, por el contexto que vamos a ver más adelante, esa nueva simiente que les da el cristiano, que no puede pecar, luchando contra su viejo hombre, que sí lo hace pecar. Pero el punto principal aquí, hermanos, es el cristiano que está unido a Cristo, que tiene una relación con Cristo, él tiene una nueva relación con el pecado. El cristiano lucha con el pecado, sabe que en la comunión con Cristo se encuentra la fuerza para luchar contra el pecado. Por eso permanecer ahí es tener comunión con Él. Juan describe la comunión de la siguiente manera: no le ha visto ni le ha conocido. Quiere decir que los que han visto a Cristo y le han conocido son los que tienen comunión con Él. Ahora, el cristiano, hermanos, cae ocasionalmente en pecado, pero si él lo confiesa, dice la misma escritura, Dios lo limpia de toda maldad. Como dice el puritano Thomas Watson, no es caer en el agua lo que ahoga a una persona, hermanos, sino quedarse en ella. El cristiano no se queda en el agua, el cristiano sale del agua para no ahogarse. El cristiano puede caer en pecado, pero el cristiano no se revuelca más en el pecado. El cristiano no vuelve jamás a una vida de pecado. Por eso muchos ahí, dice Juan más adelante, versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Habían personas que estaban tratando de engañar a estas personas. Habían falsos maestros, como los hay hoy en día, que le dicen a la gente, usted puede vivir una vida de pecado y al mismo tiempo estar bien con Dios y no hay problema. El diablo ha sido derrotado, el pecado ha sido quitado, ya no hay más pecado, podemos vivir como queramos. Por eso aún desde el tiempo de Juan había personas que trataban de engañarlos con esto. Pero Juan vuelve y repite, el que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Cómo sabemos que una persona realmente ha sido justificada? Juan nos da la respuesta ahí. El que hace justicia, el que vive como Jesús, el que practica la justicia de Jesús, es justo. No es que vamos a ser convertidos en justos por practicar. No, es que ya somos justos y lo manifestamos con una vida de justicia, una vida de santificación progresiva. El que vive como Jesús vivió es justo. Juan ya lo acaba de decir en el versículo 28 del capítulo 2. El que sabe que Jesús es justo vive en justicia. Demostramos nuestra justicia con nuestra conducta. Lo que ocurrió en el nuevo nacimiento, hermanos, nuestra justificación se ve si vivimos una vida de justicia. Por eso los falsos maestros, hermanos, enseñan lo que el diablo enseña. ¿Y ya lo que es lo que enseña? Versículo 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Los falsos maestros están empeñados en hacer extraviar a las personas en una vida de pecado. ¿Y por qué? Porque el mismo diablo pecó desde el principio. Pero usted ve que los falsos maestros solo enseñan y hablan muy liviano contra el pecado. Porque ellos son siervos del diablo, son siervos de Satanás. Y por el contrario, la sana doctrina, hermanos, es un reflejo de la vida santa de Jesús. Por eso los falsos maestros extravían a las personas, mientras que los verdaderos pastores y los que predican la sana doctrina buscan alertar al pueblo de Dios en contra del pecado. Por eso Juan dice ahí como un buen pastor, mira cómo les habla con amor, hijitos, nadie os engañe. ¿Qué amor tenía este pastor por sus ovejas? No quería que ellas fueran engañadas por esa falsa doctrina del pecado, hermanos. Entonces, ¿cómo sabemos si somos realmente justos? En el momento en que nosotros nacemos de nuevo, somos declarados justos automáticamente. Pero nosotros ratificamos esta declaración de Dios sobre nosotros al vivir una vida de justicia, es decir, imitando a Cristo, no solo en sus obras, sino en su carácter moral.
No es que nos vamos a volver unos meros moralistas. No, hermanos, vivir en justicia es hacer lo contrario a lo que es el pecado. Vivir en justicia es someternos voluntariamente a la ley de Dios. Es lo contrario a la anomia. Amamos lo que Jesús ama y odiamos lo que Jesús odia. Por eso al estar unidos, hermanos, y hacer Jesús sin pecado, cada vez más nos vamos transformando a lo que Jesús es. Y Jesús es sin pecado. Por eso el cristiano cada vez más lucha con el pecado y vence el pecado, porque él cada vez más se parece a su Señor, que es sin pecado. Vamos dejando el pecado, así como Él jamás pecó. No lo haremos de una manera perfecta, hermanos, pero sí de una manera intencional. El cristiano lucha, desea ser librado del pecado, hermanos. El cristiano no se contenta con su estado actual de su lucha con el pecado. Él desea mortificar su pecado. Él desea ser librado del pecado. Como nos muestra Pablo en Romanos 6, pero en Romanos 7, en su lucha con el pecado. Y miren lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. La realidad del cristiano, la realidad espiritual del cristiano: con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Jesús vive en mí. Y miren acá, ¿cuál es el resultado de que Jesús viva en él? Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verdadero cristiano, hermanos, que ya no vive en pecado, vive para Cristo. Lo que le resta vivir en la carne, lo que le resta vivir en su vida en esta tierra, lo vive para Cristo. ¿Y cuál es la motivación, hermanos? Dice Pablo ahí: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo habla en primera persona. Pablo estaba seguro de lo que Cristo había hecho en él. Por eso él vivía una vida de justicia. Ahora ustedes notan aquí, hermanos, versículo 8, vemos otro propósito por el cual Jesús vino. Y es un paralelo del que vemos arriba. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otra versión dice: para destruir las obras del diablo. Ahora, ¿por qué destruir la obra del diablo? Porque la mayor obra del diablo, hermanos, es instar a los hombres a pecar. ¿Cuál creen ustedes que es el trasfondo de las falsas religiones? ¿Cuál es el trasfondo de la idolatría? ¿Cuál es el trasfondo del orgullo? ¿Cuál es el trasfondo de la industria pornográfica? ¿Cuál es el trasfondo de la avaricia? ¿Cuál es el trasfondo de los casinos, hermano? Es el mismo Satanás incitando a los hombres a pecar. Ahora, no es que Satanás los hace pecar él mismo, sino que porque él no puede hacer eso. El hombre peca por su propia decisión. Como decía un puritano, Satanás puede traer al pecador hasta el borde del abismo, pero no puede empujarlo. El mismo pecador se empuja a sí mismo por su propia voluntad al infierno. Por eso en el día del juicio los demonios no darán cuenta por el pecado de los hombres, como muchas personas enseñan hoy en día. Es que el pecado de fornicación me hizo pecar. Es que el demonio de fornicación me hizo pecar. Es que el demonio de alcoholismo me hizo pecar y yo por eso estoy aquí. No, hermanos, eso no existe. Cada quien es responsable de su pecado. Pero Satanás, al ser el príncipe de este mundo, insista a los hombres para que vivan en pecado. Y él les da lo que ellos quieren, lo que normalmente quieren hacer, y es inclinarse al pecado. Por eso Jesús vino a romper y a acabar con eso que Satanás hacía, a quitar el control de Satanás de los inconversos y sobre todo de sus elegidos. Por eso los que viven en pecado, hermanos, reflejan el carácter del diablo. Por eso Juan les dice ahí, versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Perdón. Versículo 8: el que practica el pecado es del diablo. Ahora, no quiere decir con esto, hermanos, que el diablo crea hijos o tiene hijos, porque el diablo no puede crear hijos. La Biblia no nos enseña por ningún lado esa doctrina. Simplemente se les llama hijos del diablo porque ellos manifiestan el mismo carácter que el diablo. Ellos les gusta quebrantar la ley de Dios, por eso son del diablo, porque pecan de una manera sin inmutarse. Vamos a ver ahí Juan 8:44. Y a lo que Jesús dice de los fariseos. Juan 8:44. Soy de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Estoy leyendo de la versión de las Américas. Porque es mentiroso y padre de mentira. Notemos aquí cuál es la obra de Satanás, hermanos. Él estaba incitando a los fariseos a que mataran a Cristo.
¿Y cuál es la razón por la que ellos hacían eso? Porque en Satanás no hay verdad. Satanás es el padre de mentira. Él quiere tener a los hombres engañados, diciéndoles que pueden vivir una vida como ellos quieran. Y no pasa nada. Por eso, hermanos, nosotros vemos ahí anteriormente que los falsos cristianos que habían salido de esta iglesia eran anticristos. Eran anticristos, porque su doctrina era demoníaca, hermanos. Hay algo demoníaco en el pecado. Hay algo demoníaco cuando una persona está viviendo en su pecado. Cuando nosotros vemos a un familiar, una persona que está en pecado, no es simplemente una persona que está viviendo su propia naturaleza. Es la influencia misma de Satanás sobre esta persona para que esa persona siga viviendo en pecado. Dice Agustín de los pecadores, San Agustín de Hipona, porque el diablo no hizo a ningún hombre, no engendró a ningún hombre, ni creó a ningún hombre, pero el que imita al diablo, tal persona, como si hubiese nacido de éste, se transforma en un hijo del diablo, por imitarlo, aunque no literalmente por haber nacido de él. Los pecadores son hijos del diablo no porque hayan nacido del diablo, sino porque imitan a Satanás en su mismo carácter. Pero Jesús vino a acabar con la esclavitud del pecado y con la influencia de Satanás sobre nosotros. El cordero, dice la escritura, que vence al dragón, la simiente de la serpiente es vencida por la simiente de la mujer, como Dios había prometido en Génesis. Vino a aplastar la cabeza al diablo para que nosotros podamos vivir para él. Él nos trasladó del reino de las tinieblas, del pecado, como dice Pedro, a su luz admirable. Él vino a acabar con el dominio del diablo en nuestro corazón. Por eso, como dicen los puritanos, la trinidad del hombre impío, la carne, el mundo y el diablo. Es la trinidad que es la que ama el inconverso, hermanos. Y por último, veremos como nuestro tercer y último punto, la relación del pecado con el cristiano, o la nueva relación del pecado con el cristiano. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Bueno, ¿y por qué todo el que es de Dios no practica el pecado, Juan? Versículo 9b. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, ustedes ven acá, ustedes pueden inferir acá, que toda la Trinidad está obrando conjuntamente en la salvación del cristiano. Dios envió a su Hijo a la tierra. Jesús muere por estos hombres, quitando el pecado, quitando el dominio de Satanás. Y ahora el Espíritu Santo, ¿qué hace en la vida del cristiano? Vive en él para que el cristiano no peque jamás. Por eso el cristiano no puede perder su salvación, hermanos. Porque la simiente de Dios permanece en él y no lo hace o no lo lleva al pecado. No lo lleva al pecado. En el versículo 9 se habla de la nueva vida en Cristo. Por medio de la regeneración, hermanos, el Espíritu hace que esta persona esté unida a Cristo y por ende esta persona tiene una nueva relación con el pecado. Jesús muere en la cruz y reconcilia a todo aquel que se acerca a la fe y arrepentimiento. Y ahora el Espíritu Santo, ¿qué hace? Otorga la fe salvífica al pecador, primero haciéndolo nacer de nuevo para que él pueda obedecer ahora la ley de Dios. Dios se aseguró, hermanos, que en el nuevo pacto, ya los participantes de este pacto jamás se puedan volver atrás. Por eso el Espíritu Santo otorga este simiente de Dios. Ya que el pecador no puede someterse a la ley de Dios, el Espíritu le capacita a esta persona para poder hacerlo. Esta persona que vivía en anomia, que vivía sin ley, ahora vive bajo la ley de Dios gracias al Espíritu Santo que mora en él. Ha convertido a esta persona de cerdo en oveja, hermano. Es la nueva naturaleza dada por el Espíritu Santo. Y esta naturaleza asegura que el Hijo de Dios no se satisface más en el pecado. Dice un comentarista aquí, la palabra semilla tiene un significado figurativo. O sea, la naturaleza de Dios, el principio de la vida de Dios en esta persona. Dios guarda la nueva vida que ha plantado en el corazón del creyente y hace que se desarrolle. Entonces el cristiano no cederá ni podrá ceder al pecado a causa de este principio divino que hay nuevo en su corazón. Dios ha puesto un nuevo principio en el corazón de esas personas para que no vivan más una vida habitual de pecado. Por eso los verdaderos creyentes no es un hábito para ellos más el pecado. No se deleita en el pecado. El cristiano lucha con el pecado. Se entristece cuando peca. Él busca el perdón, el arrepentimiento. El cristiano piensa 2 veces antes de cometer algún pecado. Esa es la naturaleza verdadera de un nuevo creyente, de un verdadero creyente. Lucha, no se queda conforme con luchar con el pecado y caer. Él quiere ser librado del pecado. Por eso ten mucho cuidado con engañarte,
pensando que eres cristiano, solo por hacer unos cambios externos en tu conducta. Yo dejé de tomar, y yo dejé de decir malas palabras, y yo ya no me he visto de tal manera, ya no llamo la atención. Hermano, no se trata de esto. Los cristianos son los que desde su interior, hermano, luchan y no se deleitan más con el pecado. En ellos hay una cosa diferente a los moralistas. El moralista simplemente busca hacer cosas buenas porque sí. El cristiano lucha porque él quiere agradar y amar a Dios. El cristiano, hermano, no es aquel que vive sacando excusas para seguir viviendo una vida de pecado, para deleitarse en cómo vivir en su pecado. No es una persona que vive buscando excusas, cómo deleitarse, en cómo dar la espalda a Dios. El cristiano tiene el nacimiento de Dios en él y él quiere obedecer y amar a Dios. Es su mayor prioridad en su vida. Por eso la semilla de Dios asegura que el cristiano viva una vida diferente a la que vivía antes. Un verdadero creyente jamás se entrega al pecado, hermano. No es indiferente a las advertencias de Dios. Un cristiano es sensible a su propia condición. Por eso, hermano, es imposible decir: soy un verdadero cristiano, y seguir viviendo en el pecado como si nada ocurriera, como si nada pasara. Duda mucho si esa es tu condición. Duda mucho de tu profesión de fe si tú eres aquella persona que dices ser cristiano y que vive en pecado como si nada estuviera pasando, como que nada le molesta. Dice Tito 2:14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Jesús vino a la tierra para redimirnos, y no solamente para salvarnos del pecado, sino para que hagamos cosas también, para que vivamos una vida como la de Cristo. Y noten ustedes aquí la diferencia. Mientras que la persona que practica el pecado tiene a Satanás por padre, el creyente que ha nacido de nuevo sabe que Dios es su padre. Las palabras de Jesús son relevantes. Un buen árbol no puede llevar mal fruto, y un mal árbol no puede llevar buen fruto. Y por último llegamos a la conclusión de Juan en el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan hace aquí una división. Hay dos tipos de personas en el mundo, hermanos: hijos de Dios, hijos del diablo. Los que manifiestan el carácter de Cristo, los que manifiestan el carácter del diablo. La marca principal y la señal principal entre los hijos de Dios, entre los hijos de luz y los hijos del diablo: cómo ellos ven y tratan el pecado. ¿Cómo sabemos que alguien es cristiano? Nada más hay que ver cómo esa persona trata y lidia y cómo se relaciona con el pecado. Hay muchas marcas y las hemos visto en Primera de Juan. Hemos visto el que ama a su hermano, hemos visto el que niega el pecado, hemos visto muchas de esas marcas. Pero una de las más importantes es esta: los hijos de Dios no viven en pecado. Los hijos del diablo continúan en pecado. Por eso Juan ve dos posibilidades: o somos de la luz o somos de las tinieblas, o somos de Dios o somos del diablo, o tenemos vida eterna o vamos rumbo a la destrucción eterna. No hay punto intermedio, mi hermano. En este mundo no hay punto intermedio. O las personas tienen vida eterna o las personas van rumbo a la destrucción eterna. No hay punto medio. ¿Quieres saber si realmente tú eres de Dios? Los que son de Dios, hermanos, dice Juan, viven una vida imitando sincera, no perfecta, pero sí sinceramente a Cristo. Viven una vida de justicia y aman a sus hermanos. Miren ahí el versículo 10. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí surge una pregunta, hermano: ¿cuáles son las prioridades de tu vida? ¿Una casa bonita? ¿Un buen empleo? ¿Una esposa hermosa? ¿Unos buenos hijos? Yo no estoy diciendo que esto esté mal. Nosotros podemos anhelar estas cosas de una manera sana, pero la prioridad del cristiano es tener una vida de justicia y amar a sus hermanos. Cuando no éramos cristianos, buscábamos nuestros propios deleites y seguíamos nuestros propios deseos y nuestras propias leyes. Pero ahora vivimos en gratitud a otra persona que vino a librarnos del pecado. El maligno ya no nos influencia. Por eso Juan dice más adelante que el maligno no toca a los hijos de Dios. Ya el maligno no influencia al cristiano a pecar, porque la simiente de Dios habita en esta persona. Y Juan es enfático más adelante que el amor hacia los hermanos es una clara marca de la nueva vida. Dice 1 Juan 4:8:
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Querido hermano y hermana que estás aquí esta mañana, ¿cómo ves tu pecado? ¿Lo ves como algo ligero? ¿O realmente lo ves como una infracción de la ley de Dios? ¿Cómo tratas tu pecado? ¿Lo ignoras y lo pasas por alto? ¿O luchas y ruegas a Dios de continuo de ser librado de ese pecado? En el día del juicio podrás pararte delante de Dios con confianza, como dice Juan aquí anteriormente, sabiendo que eres uno de los suyos. ¿O saldrás avergonzado como aquellos que salieron de esta iglesia donde Juan, que eran falsos cristos, anticristos? Examina tu vida. ¿Cómo estás lidiando con tu pecado? ¿Qué estás haciendo con tu pecado? Asegúrate que eres un verdadero cristiano. Ten mucho cuidado con engañarte acerca del estado de tu alma. ¿Y sabes por qué? Porque hay una gran diferencia entre la vida y la muerte. Hay una diferencia en tu vida. ¿Hay alguna evidencia en tu vida que muestre que eres un hijo de Dios? ¿Luchas con el pecado? ¿Odias el pecado? ¿Hay obras que respalden y que digan realmente y que muestren que tú vives una vida de justicia? ¿Que tú realmente eres justo? ¿Buscas imitar a Cristo, que es sin pecado? ¿Buscas vivir y ser como Él? Por eso, hermanos, hay muchas personas que van a las iglesias, hermanos, con cara de yo no fui, con cara de que nos rompen un plato, hermanos, pero en su vida diaria reflejan otra cosa. ¿Estás seguro de que cuando tú cierres tus ojos de este mundo, estarás en la presencia de Dios? ¿Estás seguro? Esas personas, hermanos, no reflejan la justicia de Dios en sus vidas. Una cosa es caer en pecado, otra cosa es vivir en pecado. Los hijos de Dios caen en pecado, pero no viven en Él. No te confundas tú con ellos. Si tú no eres cristiano, tú no tienes forma de cómo salir del pecado. No hay forma que tú puedas salir del pecado. Solo Cristo te puede sacar del pecado. Y si aún no te has arrepentido, te has dado cuenta que está la condición de tu alma, yo te ruego por amor a tu alma y por amor a Cristo, de que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Si estás aquí en esta mañana y sabes que no eres cristiano, arrepiéntete de tu pecado. Ruega a Dios que salve tu alma y te saque del engaño en que has estado. Porque, mi querido amigo y amiga, no hay cosa peor que morir engañado e ir al infierno pensando que yo iba al cielo. Cuídate del pecado, trata con tu pecado, lucha con tu pecado, ruega a Cristo por tu pecado. Vamos a orar. Padre, te amo.